¿Alguna vez te ha dado gripa? Seguramente sí. Solemos acudir al médico para ello. Y no es cierto que muchas veces el médico, sin siquiera habernos revisado, ya esté escribiendo en su receta el antibiótico que va a mandarnos. Inclusive a veces manda dos y muchas veces uno de ellos suele ser inyectado, el cual nos dice que si nos aplicamos las inyecciones que él nos dice, nos vamos a curar. Pueden ser 5, 7, incluso 10 inyecciones. Sin embargo, es necesario realmente tomar antibiótico para alguna enfermedad como la gripa o algún resfriado común. La verdad es que no. Más del 80% de este tipo de enfermedades son causadas por un virus. Los antibióticos suelen usarse para las bacterias, para eliminarlas o para detener su crecimiento, lo cual pues ayuda en la mejoría del paciente. Sin embargo, como vemos, entonces el médico suele usar antibiótico de manera indiscriminada. Pero ¿por qué lo hace? Si es que, como vemos, los estudios han demostrado que más del 80% de este tipo de infecciones son causadas por virus, los cuales no se tratan con antibióticos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Muchas veces, sobre todo en este tipo de consultorios, como consultorios de genéricos, consultorios unidos a alguna cadena grande, lo suelen hacer por las comisiones que, el, que la empresa o el laboratorio dan. La consulta suele ser quizá muy barata, 30, 35 pesos, 50 pesos quizá, la más cara. Pero no es cierto que al final terminamos pagando más de 500 pesos. ¿Esto por qué? Porque para el médico significa, decíamos, un ingreso extra. Depende del valor de las recetas que el médico indique, pues es la cantidad de comisión que se le va a otorgar al médico. No porque realmente el paciente quizá necesite ese antibiótico, sino más bien por la comisión que se le va a otorgar. Entonces, eh, pues debemos tener quizá, no cuidado, pero quizá que esta información nos ayude a poder determinar a la hora de escoger un médico de cabecera, el que nos va a estar quizá llevando a nuestros padecimientos, enfermedades. Si nosotros vemos que nuestro médico de manera indiscriminada suele mandar un antibiótico y siempre es el mismo, o quizá como vimos, sin siquiera habernos revisado, nos lo indica, o prometiéndonos que ese antibiótico nos va a curar, nos va a ayudar, y que si no nos lo aplicamos no nos vamos a mejorar. Pero como vimos, muchos estudios, libros y artículos que siguen saliendo demuestran que todas las infecciones virales son tratadas de manera sintomática. Las enfermedades causadas por bacterias, que representan realmente un porcentaje muy bajo de estas, son tratadas con antibióticos. Sin embargo, la clínica es muy diferente y sí requiere de una exploración minuciosa, así como también está basada en criterios ya establecidos para los cuales pues sí realmente requerimos de un antibiótico, más sin embargo no necesariamente requerimos de un antibiótico inyectado. Antibióticos que son de uso hospitalario son antibióticos de amplio espectro. Incluso las guías recomiendan utilizar los antibióticos de primera generación, los cuales pues son tratamientos tomados, no recurriendo como primera línea a antibióticos fuertes. Sin embargo, pues debemos considerar todas estas cosas a la hora de acudir quizá a tratar alguno de estos padecimientos que tengamos. Y con relacionado a nuestros síntomas, generalmente una infección, un resfriado, una gripa, viene acompañado de dolor de cabeza, tos, escurrimiento nasal,
constipación nasal, algunos otros quizá con dolor en la garganta, como comúnmente se dice, inclusive diarrea. Y todo esto se trata de manera asintomática. Y realmente un medicamento que ayuda mucho es el famosísimo paracetamol. Desafortunadamente pues ya se le ha hecho mucha fama, se han hecho muchos memes relacionados a esto que pues bueno han desprestigiado su uso, su eficiencia, pero realmente como antipirético es de los mejores. Antipirético me refiero a que es un medicamento para bajar la fiebre, inclusive bueno saber también que síntomas como el malestar general, el cuerpo cortado, el dolor de cabeza, todo esto pues viene aunado junto con la fiebre. Entonces controlando la fiebre realmente estos síntomas van a ceder, van a disminuir, por lo cual un paracetamol o dos paracetamol tomados pues nos van a ayudar bastante a mitigar, a disminuir estos síntomas. No requerimos de medicamentos tampoco quizá inyectados o medicamentos a grandes dosis, salvo en casos de algunas infecciones que tengan algún dato, algún criterio de severidad. Sin embargo, pues la gran mayoría de los casos no es así, los cuales requerirán a lo mejor simplemente de un paracetamol y quizá para algunos síntomas como el escurrimiento nasal o la tos, algún antihistamínico, antihistamínicos tipo clorfenamina, loratadina, levocetirizina. Y también relacionado a esto, hay muchos estudios que han demostrado que antihistamínicos de primera generación, como son la clorfenamina, ayudan mucho más que medicamentos más caros que son de segunda o tercera generación, como la levocetirizina. Y estos medicamentos de primera generación antihistamínicos son más efectivos, han demostrado mayor eficiencia a disminuir los síntomas que estos medicamentos que son más caros. Entonces, pues también consideren esto a la hora pues de ver el tratamiento que su médico les indique. Y pues realmente cuando hay una infección, ese escurrimiento nasal que observamos, esa secreción que tiene el cuerpo, pues ayuda a limitarse, a disminuir con el uso de los antihistamínicos. Como vemos, parte de esa secreción escurre por la nariz. Sin embargo, otra gran parte se queda en la garganta, como comúnmente le llamamos. Y esa, pues por gravedad, tiende a caer y va bajando. Es lo que la pequeña flema, vamos a llamarlo así, que llegamos a sentir en la garganta y que queremos estar sacando constantemente. O como en algunos lados lo conocen, la famosa garraspera. Sin embargo, el uso de algún antihistamínico pues va a ayudar a disminuir esto. Y por tanto, a su vez, la tos en la mayoría de los casos de este tipo de infecciones es provocada por el estímulo de estas secreciones al seguir descendiendo por la garganta, vamos a llamarlo así, llega a donde está el centro de estímulo de la tos y entonces se produce la tos como tal. Es como cuando estamos comiendo algún alimento y entonces estamos comiendo muy rápido y sentimos que se va por el otro lado. Entonces el cuerpo inmediatamente empieza a toser para tratar de expulsarlo. Entonces es algo similar. Este tipo de secreciones cuando van descendiendo estimulan la tos y ¿cuál es el reflejo o el mecanismo de defensa del organismo? Inmediatamente pues la tos. Entonces, como vemos, disminuir esta secreción va a ayudar a disminuir o incluso quitar la tos. No necesariamente el uso de antitusígenos u otro tipo de medicamentos que pues realmente no están indicados para este tipo de sintomatología. Pues básicamente sería todo en cuanto al uso pues indiscriminado de algunos medicamentos de parte de algunos médicos, sobre todo en este tipo de consultorios. Entonces pues espero que esta información les sea de utilidad y pues hasta pronto.